Recuerdo esa noche como si fuera ayer, una de esas experiencias que se quedan grabadas en la memoria para siempre. Como taxista, he recogido a todo tipo de personas, pero nunca antes me había encontrado con alguien como aquel hombre. Era tarde, las calles estaban prácticamente desiertas cuando recibí la llamada para recoger a un pasajero en una zona poco transitada de la ciudad. Al llegar al lugar indicado, vi a un hombre parado en la acera, con una mirada perdida y un aire de angustia que me puso en alerta. El hombre subió al asiento trasero con movimientos nerviosos y una expresión de tormento en su rostro. Me dijo que acababa de escapar de una secta y que creía haber sido poseído por un demonio. Al principio, pensé que solo era una historia extraña, pero algo en su voz temblorosa y en sus ojos desesperados me hizo dudar. Apenas habíamos avanzado unos minutos cuando el hombre comenzó a gritar y a contorsionarse en el asiento trasero, como si estuviera luchando contra algo invisible. El pánico se apoderó de mí mientras trataba de mantener el control del vehículo, sin saber qué hacer en una situación tan desconcertante. Sin pensarlo dos veces, decidí llevarlo al hospital más cercano, pensando que allí podrían ayudarlo mejor de lo que yo podía hacerlo. Durante todo el viaje, los gritos del hombre resonaron en mis oídos, llenándome de una sensación de temor y desasosiego que me acompañaría durante mucho tiempo después. Cuando finalmente llegamos al hospital, los médicos se apresuraron a sacar al hombre del taxi y llevarlo al interior, mientras yo esperaba en la sala de espera, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué le había sucedido realmente a ese hombre? ¿Era verdad lo que decía sobre haber sido poseído por un demonio, o todo era producto de su imaginación perturbada? Después de eso, nunca supe más del hombre que había recogido aquella noche. Desapareció en el anonimato del sistema de salud, dejando tras de sí una estela de misterio y preguntas sin respuesta. Desde entonces, he sido más cauteloso al recoger pasajeros, siempre alerta ante las señales de peligro que puedan surgir. Porque aunque mi encuentro con aquel hombre haya sido solo una experiencia única y extraordinaria, nunca se sabe qué puede deparar la noche en las oscuras calles de la ciudad. Hace unos años, cuando recién había comenzado a trabajar como taxista en la ciudad, escuché una historia que aún me hace estremecer cada vez que la recuerdo. Fue una noche oscura y tormentosa, típica de esas noches en las que parece que el mal acecha en cada sombra y cada esquina. El rumor comenzó a extenderse entre los taxistas de la ciudad sobre un terrible accidente que había ocurrido semanas atrás. Un taxi, con una familia a bordo, chocó violentamente contra otro vehículo en una intersección, provocando la muerte instantánea del conductor del taxi y de todos los ocupantes del otro automóvil. La noticia golpeó duro a toda la comunidad de taxistas y se rumoreaba que el taxi había quedado destrozado por el impacto. Lo que ocurrió después es lo que realmente me estremece hasta el día de hoy. El taxi, demasiado dañado para ser reparado por completo, fue llevado a un taller para ser desmantelado y utilizar sus piezas como repuestos en otros vehículos de la flota. Pero aquí es donde la historia da un giro escalofriante. Se dice que todos los taxis a los que se les instalaron piezas del taxi accidentado sufrieron una serie de accidentes de tránsito extremadamente extraños. Algunos taxistas informaron de fallos inexplicables en los frenos, mientras que otros experimentaron problemas eléctricos repentinos que los dejaron sin control sobre el vehículo. Incluso hubo relatos de testigos que afirmaban haber visto sombras fantasmales en los asientos traseros de los taxis involucrados en los accidentes. Yo mismo he escuchado estas historias de boca de otros taxistas y aunque inicialmente las tomé con escepticismo, comencé a notar un patrón preocupante. Cada vez que tomaba un taxi que había sido reparado con piezas del vehículo accidentado, sentía una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Intenté no dejar que el miedo me dominara, pero cada vez que me subía a uno de esos taxis, sentía que estaba jugando con el destino de una manera peligrosa y desconocida. ¿Qué secretos ocultaba el taxi accidentado? ¿Había algo más en juego que simples piezas mecánicas? Con el tiempo, la paranoia comenzó a consumirme y decidí evitar a toda costa los taxis que sabía que habían sido reparados con piezas del vehículo accidentado. Prefería caminar largas distancias o esperar el autobús en lugar de arriesgarme a ser víctima de un destino tan incierto y temible.
Hasta el día de hoy, las historias sobre el taxi maldito continúan circulando entre los taxistas de la ciudad, alimentando el miedo y la superstición en las noches oscuras. Hace unos años, tuve una experiencia como taxista que me dejó completamente desconcertado y atemorizado. Recuerdo claramente aquella noche oscura y lluviosa, cuando recibí una llamada para recoger a una mujer en una dirección cercana al centro de la ciudad. Desde el momento en que subió al taxi, sentí que algo estaba fuera de lugar. La mujer parecía nerviosa, con las manos temblorosas y los ojos esquivando mi mirada. Le pregunté si todo estaba bien, pero ella simplemente asintió con la cabeza y me dio la dirección de una fiesta a la que quería ir. Cuando llegamos a la dirección indicada, la mujer pagó el viaje y salió del taxi apresuradamente, como si estuviera ansiosa por llegar a su destino. Observé su partida con una mezcla de alivio y preocupación, preguntándome qué podría haberla perturbado tanto como para ponerla en ese estado de nerviosismo. Fue solo al día siguiente, mientras veía las noticias en la televisión, cuando la verdad impactante salió a la luz. La mujer que había llevado a la fiesta había sido arrestada por el brutal asesinato de 3 personas en el interior de la misma. Mi corazón se detuvo en mi pecho cuando vi su rostro en la pantalla, reconociéndola como la misma mujer que había llevado en mi taxi la noche anterior. El horror me invadió mientras me enfrentaba a la terrible realidad de lo que había presenciado sin siquiera darme cuenta. ¿Cómo pude haber estado tan cerca de alguien capaz de cometer semejante atrocidad? ¿Qué hubiera pasado si la mujer hubiera decidido atacarme a mí en lugar de dirigirse a la fiesta? Durante días, la imagen de la mujer y su despiadado acto de violencia ocupó mis pensamientos, llenándome de una sensación de profundo horror y escalofrío. Desde ese día, me volví mucho más cauteloso al recoger pasajeros, siempre alerta ante cualquier señal de peligro que pueda surgir. Me di cuenta de que como taxista, tengo una responsabilidad no solo de llevar a mis pasajeros de un lugar a otro de manera segura, sino también de estar atento a cualquier indicio de peligro potencial que pueda poner en riesgo mi propia seguridad y la de los demás. La experiencia me enseñó una lección invaluable sobre la importancia de confiar en mis instintos y de no subestimar nunca la capacidad del mal para esconderse detrás de una apariencia aparentemente inocente. Porque en un mundo lleno de sombras y secretos, a veces el verdadero horror puede estar mucho más cerca de lo que creemos. Hace unos años, cuando trabajaba como taxista en una ciudad grande y bulliciosa, viví una experiencia que aún me atormenta hasta el día de hoy. Fue una noche oscura y tormentosa, típica de esas noches en las que la ciudad parece envuelta en un manto de sombras y misterio. Recibí una llamada para recoger a un pasajero en una zona apartada de la ciudad. El viaje comenzó sin incidentes, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien con mi pasajero. Tenía una mirada inquietante en sus ojos, como si estuviera escondiendo algo oscuro detrás de su apariencia serena. A medida que avanzábamos por las calles desiertas, el silencio se hizo opresivo en el interior del automóvil. Traté de mantener una conversación casual para romper la tensión, pero mi pasajero apenas respondía, limitándose a mirar fijamente por la ventana con una expresión vacía en el rostro. De repente, cuando nos acercábamos a un cruce solitario en las afueras de la ciudad, algo extraño sucedió. El pasajero simplemente desapareció. Fue como si se esfumara en el aire, dejando atrás solo un eco siniestro de su presencia. Mis manos se tensaron en el volante mientras miraba incrédulo hacia el asiento trasero, esperando ver al pasajero reaparecer de repente. Pero no había nadie allí, solo el vacío ominoso y la sensación de que algo terrible acababa de ocurrir. Detuve el auto en el costado de la carretera, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía alguien desaparecer de esa manera sin dejar rastro? Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros y perturbadores, mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, salí del auto y comencé a buscar alrededor en busca de algún indicio del paradero de mi misterioso pasajero. Pero la oscuridad de la noche me rodeaba como un manto, ocultando cualquier pista que pudiera haber revelado la verdad detrás de su desaparición. Después de buscar frenéticamente durante lo que pareció una eternidad, regresé al auto con el corazón pesado y la mente atormentada por las sombras de la incertidumbre.
¿Debería informar a la policía sobre lo sucedido? ¿O debería mantener este oscuro secreto para mí mismo, temiendo las consecuencias de involucrarme en algo que estaba más allá de mi comprensión? Decidí regresar a la ciudad y tratar de olvidar lo sucedido, pero la experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma. Durante semanas, me atormentaron sueños perturbadores y visiones de mi pasajero desapareciendo en la oscuridad de la noche. Hasta el día de hoy, sigo sin encontrar una explicación racional para lo que sucedió aquella noche en la carretera solitaria. ¿Fue mi imaginación jugándome una mala pasada, o había algo más siniestro y oscuro en juego? La incertidumbre me persigue como una sombra, recordándome que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación lógica y racional. Esa noche, mientras conducía mi taxi por las concurridas calles de la ciudad, recogí a un pasajero que desde el principio me hizo sentir incómodo. El hombre se comportaba de manera extraña, mirando nerviosamente por la ventana y jugueteando con sus manos de manera inquieta. A pesar de mis instintos de precaución, continué con el viaje, tratando de ignorar el creciente sentimiento de inquietud en el fondo de mi mente. Sin embargo, a medida que avanzábamos por las calles desiertas de la ciudad en la oscuridad de la noche, el comportamiento del hombre se volvía cada vez más errático. En un momento dado, el hombre se inclinó hacia adelante y comenzó a murmurar para sí mismo, con los ojos salvajes y llenos de una intensidad perturbadora. Me estremecí ante su presencia, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda mientras luchaba por mantener la compostura. De repente, el hombre se inclinó aún más hacia adelante y algo cayó de su bolsillo, rodando hacia mis pies. Paralizado por el miedo, me incliné para recogerlo, y mi corazón se detuvo cuando reconocí el destello metálico de un cuchillo. Mi mente dio vueltas mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me enfrenté al hombre con una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, en lugar de atacarme, el hombre simplemente pidió salir del taxi, como si de repente hubiera recuperado la compostura. Tratando de ocultar mi turbación, detuve el taxi y dejé que el hombre saliera, sintiendo un suspiro de alivio escapar de mis labios cuando la puerta se cerró detrás de él. Con manos temblorosas, continué mi ruta, tratando de reprimir el recuerdo del encuentro perturbador que acababa de tener. Al día siguiente, mientras escuchaba las noticias en la radio del taxi, mi corazón se hundió en las profundidades de mi pecho. Otra historia había salido a la luz: un taxista había sido apuñalado desde el asiento trasero por un pasajero con características similares al hombre que había llevado la noche anterior. El terror se apoderó de mí mientras conectaba los puntos en mi mente, dándome cuenta de que había estado a merced de un peligroso asesino potencial. ¿Qué habría pasado si el hombre hubiera decidido atacarme a mí en lugar del otro taxista? ¿Qué habría pasado si no me hubiera dado cuenta del cuchillo en su bolsillo a tiempo? El horror de la situación me persiguió durante días, llenando mis pensamientos con visiones de lo que podría haber sido. Desde ese día en adelante, me volví más cauteloso en mi trabajo como taxista, siempre vigilante de los peligros que acechaban en las sombras de la noche. La experiencia me enseñó una lección invaluable: nunca subestimes la importancia de confiar en tus instintos y estar alerta ante los peligros que puedan surgir. En un mundo lleno de sombras y secretos, la seguridad nunca está garantizada, y a veces, la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de una fracción de segundo de decisión.